Saludos amigos. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que se está trabajando un programa para que trabajadores salvadoreños vayan a laborar a los Estados Unidos y agregó que por el momento no se tienen establecidos los requisitos. Únicamente indicó que el primer grupo de trabajadores desempeñarán labores de agricultura. El motivo de este video es para poder abarcar sobre este tema, sobre cuáles serían realmente esos requisitos básicos y cómo funcionaría ese sistema de visas, ya que esto es es una combinación de alternativas que ya existen y que podemos conocer nosotros, que podemos haber trabajado nosotros. Ahora vamos a mencionar también de qué manera es que el gobierno haría la intervención, cómo sería la parte o la relación del nuevo gobierno y los Estados Unidos para poder llevar este proyecto a su eficaz ejecución y facilitarle el trámite que ya existe, pero facilitarlo a los compatriotas que decidan aplicar para el mismo. Según él dijo, iban a firmar en los próximos días con la Embajada de Estados Unidos de un programa que permita que nuestros trabajadores, los salvadoreños, lleguen a Estados Unidos de forma legal, con visa. Nos proyectamos entre 1.500 y 10.000 personas para enviar. Esto sería el primer, o sea, lo mandarían en diferentes olas de personas, diferentes grupos, ¿verdad? Están trabajando con la Embajada de Estados Unidos, pero también están pensando en llevarlo a cabo con Canadá y otras embajadas a fin de garantizar que en alguna medida la persona viaje de manera legal y con permisos para ir a trabajar. El Ministerio de Trabajo abrirá una oficina para la selección y quienes sean escogidos deberán aceptar que el contrato que firmen será temporal, por 4 o 5 meses, y luego deberán volver al país y esperar en una oportunidad laboral, una nueva oportunidad laboral. Vamos a hablar sobre este periodo de tiempo también. Trascendió en días anteriores que serían aprobadas unas 10.000 visas de trabajo temporal. No obstante, el ministro aclaró que el número se determinará según la prueba piloto, según la primera ola de migrantes que enviemos a trabajar, y estará a consideración a medida que se evalúen los resultados de este primer grupo que se envía. Se trabajará en un protocolo transparente al momento de otorgar las visas. Entre ellos se creará una página web para recopilar toda la información oficial. Ahorita, por ejemplo, existe el proyecto sobre nuevasideasinternacional.com como plataforma habilitada también para recibir los currículums que se pueden enviar para este tipo de oferta laboral. Lo podemos promover entre todos los miembros del movimiento. Ahora vamos a tocar un poco más sobre el proceso en sí. ¿Cómo se inicia el proceso para obtener esas visas? Pues el patrono agrícola o la empresa que en los Estados Unidos requiere de estos servicios, las organizaciones de productores del campo, son los que van a iniciar el proceso. Es decir, no se puede ir al consulado y decir yo quiero aplicar a una visa. Por cierto, esta visa se llama H-2A. Vamos a hablar en sí sobre la visa más adelante también. En primer lugar, la empresa que contrate debe conseguir una certificación del Departamento de Trabajo, ya que para poder solicitar un trabajador extranjero deberán probarse que no hay en Estados Unidos personas con permiso de trabajo y con la calificación y el deseo necesarios de realizar este tipo de trabajo. Es decir, que en los Estados Unidos no se cuente ya con personas que puedan realizar este trabajo y que debemos importar esa mano de obra, para lo cual es lo que nos estaríamos apuntando, que sería la gestión que estaría haciendo el gobierno, de ponernos en la lista de espera o de consideración por parte también del gobierno preaprobado para que nuestros salvadoreños puedan aplicar a este tipo de proyectos, puedan tener, digamos, como un privilegio o prioridad para ser seleccionados, ya que es parte también del tema de la visa. Así como el tratado o el TPS, que es un acuerdo que hay entre los países, pues igual así se facilita la entrega de la visa para este tipo de trabajos.
se tiene un acuerdo con X o Y país que estaría proveyendo la mano de obra. Es lo que debe de estar negociando nuestro gobierno con el gobierno de Estados Unidos. Y asimismo también puede ser en Europa, puede ser en otros países, Canadá, como mencionan también, ya que en todos los países pues existe esa opción de que si no se tiene la mano de obra calificada o la que es requerida para dicho trabajo, o sea, media vez se ha justificado de igual manera tanto en Estados Unidos como en Europa, por ejemplo, si se comprueba de que no hay personas que estén capacitadas para este trabajo, entonces se puede importar la mano de obra. Por ejemplo, los futbolistas. ¿Ya? Creo que todos nos vamos a entender con este ejemplo. Sabemos de que, por ejemplo, el Real Madrid o el Barcelona, así como muchos otros, son unos grandes importadores de mano de obra de fútbol. Se elige a los futbolistas más destacados, aunque no sean de España, que sería del Real Madrid y del Barcelona, y los pueden importar, es decir, traen a las personas y pueden tener automáticamente ya con trabajo, además de que tramitan la residencia, pues tienen incluso la nacionalidad, porque los contratos son por tiempo prolongado. Entonces todo esto facilita ese tipo de migración. Pero estamos hablando de ese tipo de casos en específico donde el contrato son largos. En nuestro caso en particular, el tema en discusión, estamos hablando de trabajos temporales, ya que se requieren para la cosecha en específico que necesite dicha empresa, ¿verdad? Entonces la empresa va a requerir tu obra de mano, la va a requerir por un tiempo corto y específico. Luego, pues, podrás buscar en otro lado, pero debes retornar al país, ¿verdad? Porque el permiso es para ese trabajo, con esa empresa. Pues dichas empresas, una vez que han informado que necesitan de esta mano de obra, pues con esta certificación que le entregaría el gobierno de Estados Unidos, la unidad o el departamento correspondiente les entregaría una certificación, y con esta pues se solicita al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, según las siglas en inglés USCIS, mediante el formulario I-129, la autorización para solicitar a un trabajador extranjero con carácter de no inmigrante, es decir, es un trabajador laboral, y al acabar el trabajo o llegar la fecha de expiración de la visa debe salir de los Estados Unidos. Por eso es el límite que te están entregando de 3 meses o 6 meses, por ejemplo. Realmente va a depender del trabajo que consigas con X empresa. Si en el caso de X empresa que esté solicitando y para el cual logres aplicar, ha calculado que con la mano de obra que va a contratar termina el proyecto, la recolección, que sería la cosecha, termina de realizar el proceso de cosecha en 2 semanas o en un mes, ese será tu permiso de trabajo. Eso es lo que te dará la estadía temporal, y debes regresar. Y tienes otro trabajo y regresas a Estados Unidos también, no habrá problema. Si esta unidad o el USCIS da su aprobación, entonces la persona extranjera podrá solicitar ante la embajada o consulado americano que le corresponda la visa H2A que mencionamos. Es decir, tienes la aprobación de que alguien solicite este tipo de servicios y tú demuestras que has aplicado para dicho servicio, que eres viable para esa contratación. Este sería precisamente el punto en donde entra el Ministerio de Trabajo. Pues el Ministerio de Trabajo debe tener creada ya su base de datos, es decir, envías tu currículum, ¿verdad?, a la plataforma, y esto les permite tener su base de datos de las personas que apliquen para diferentes tipos de oportunidades laborales, como en este caso agrícola. Pues claro, tendrán mayor oportunidad las personas con dicha experiencia. Pero la idea actual es que la experiencia o el requisito es mínimo, así que básicamente cualquiera puede aplicar.
siempre habrá prioridad, pues las personas o las empresas preferirían a alguien que ya tiene el conocimiento. Así que igual, si tú eres de la primera ola que aplica y queda en buenos términos con el empleador, pues tendrás más posibilidades de regresar a hacer el mismo trabajo con esa u otra empresa, pues ya es parte de tu experiencia laboral. Como tienen el conocimiento de estos trabajos, los extranjeros que se encuentran en sus países, pues es común que este tipo de empleo se ofrezca a través de agentes o reclutadores o la agencia de servicio de empleo, pues en este caso pues, en nuestro Ministerio de Trabajo. Estos agentes no pueden solicitar ningún tipo de cuota, arancel o pago al trabajador extranjero a cambio de ofrecerles un puesto de trabajo. Se recomienda utilizar los servicios de una agencia o reclutador con excelente reputación. Estos son cosas que tú pudieras estar haciendo en este mismo momento. Pero con el proyecto del gobierno, pues nuevamente esto es lo que harías a través del Ministerio de Trabajo. Ellos serían básicamente ahora nuestra agencia o reclutador, ya que estarían con ese contacto con la embajada para poder tener la información al día de dónde se requiere personal para estas labores agrícolas y utilizar los currículums que hayas enviado a su base de datos para poder aplicar. Ahora, sobre la validez de la visa, en general este tipo de visa se concede por un periodo de 1 año. Puede extenderse hasta 2 veces por periodo de 1 año hasta un total de 3 años. Se deberá entonces abandonar Estados Unidos por 3 meses antes de volver a aplicar por una nueva visa. Pero recordemos, la primera limitación es que vas a ir de acuerdo al contrato. El contrato ya va a establecer la duración, ¿verdad?, de esa labor. Hay que tener en cuenta que la condición fundamental para que la visa sea válida es que el empleado esté realmente trabajando. Es decir, bueno, no vas a tener el trabajo, ¿qué digo?, en Texas y te van a encontrar paseando en California, porque aunque digas que estás ahí con permiso de trabajo, si obviamente te encuentran que no estás trabajando, estás incumpliendo la única condición y razón por la que te han permitido el ingreso o te han dado la visa. Si el extranjero con este tipo de visa no se presenta a trabajar en los 5 días siguientes a la fecha de inicio del empleo, que también va a estar en tu contrato, o si es despedido, o si se ausenta del trabajo, como dijimos, te fuiste mejor de paseo a California o te fuiste a Nueva York, pues con esta razón de la ausencia, el patrono notificará de dichas faltas a la unidad, a la USCIS, y las autoridades migratorias entienden que ya se está violando las condiciones de la visa y por lo tanto ya no es válida y probablemente no solo te la cancelen, sino que ya será básicamente imposible que puedas volver a aplicar. Va a ser más difícil. Recuerda que va a haber muchas más personas que no habrán incumplido y que estarán aplicando. Los requisitos. Pues recordemos que también puede ser parte de las negociaciones que se lleguen, ya sea nuestro presidente, la canciller o el ministro de Trabajo con los Estados Unidos. Pero en general y en la actualidad, las plazas son para trabajo de campo, gente que sepa cultivar, cosechar, seleccionar, cuidar y todo lo relacionado con el agro. Las plazas son para trabajar, por ejemplo, de 6 meses, pero se puede prorrogar si la persona es responsable. Eso dependerá de la empresa, ¿verdad? Y si tiene esa necesidad de trabajo, de extender las operaciones. Actualmente, con este proceso que llevamos, tenemos hasta el 31 de este mes para llenar los formularios en los diferentes oficinas departamentales del Ministerio de Trabajo. No necesariamente en la central, no necesariamente en San Salvador, hay una en cada departamento como mínimo. Los requisitos son hasta ahorita que se han considerado, por ejemplo, entre 22 y 55 años, no estar vinculados con las pandillas o maras y no tener ningún tatuaje alusivo a las pandillas o maras. La experiencia en el agro, todo el trabajo de campo, agricultura, crianza y cuidado de animales, gallinas, peces, etc. No importa el grado de escolaridad, sino la experiencia en el trabajo de campo. Estar casados o que al menos tengas compromisos aquí en El Salvador, como por ejemplo hijos, compañera de vida, padres,
otros que dependan de ti. Esto es un requisito, una recomendación básica para la visa en sí, ya que establece tu arraigo al país y que la tendencia a que efectivamente vas a regresar. Si hay alguien que no tiene razones de regresar, pues es como que activa una alarma para quienes te van a autorizar la visa, de que es probable que decidas quedarte en los Estados Unidos y no regresar, pues no tienes un motivo o una razón para regresar. Y bueno, los interesados que reúnan todos los requisitos deberán presentarse con su DUI a la oficina del Ministerio de Trabajo, en la más cercana, para llenar estos formularios y aplicar a las visas. Claro, está también pendiente de verificar el proceso en sí, si también para las visas vas a ir probablemente con un certificado o una nota del Ministerio de Trabajo de que existe esa plaza y de que tú aplicas para dicha plaza, para que en la embajada ya te tramiten la visa H2A. O no sé si pudiera ser que agilizando el trámite, que desde ahí mismo te hagan aplicar para dicha visa y que te notifiquen cuando ya tengas la visa y te hagan básicamente todo el trámite, lo cual sería genial. Ahora bien, sobre la visa en sí, si actualmente decides hacerlo por tu cuenta, entonces la visa H2A permite a los empleadores en los Estados Unidos traer ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos para llenar puestos de trabajos agrícolas temporales, para los cuales no hay disponibles trabajadores en los Estados Unidos. Una visa de no inmigrante de clasificación H2A le aplica si tiene o si buscas prestar servicios o labores agrícolas de naturaleza temporal o estacional en los Estados Unidos de forma temporal. Un empleador de los Estados Unidos o una asociación de productores agrícolas de los Estados Unidos designados como un empleador común deben presentar a nombre tuyo un formulario, es el I-129, para petición de trabajador no inmigrante. Esto es, si lo estás haciendo tú por cuenta propia, has contactado una empresa en los Estados Unidos que ha demostrado necesitar este tipo de mano de obra que tú puedes otorgar y que no tienen ellos en los Estados Unidos, entonces te solicita. Esto es, como digo, no solamente en Estados Unidos, de hecho puede ser en Canadá, en Europa, etcétera. Se llama, por ejemplo, en España, altamente cualificado, un profesional altamente cualificado, es una opción para esto en el ramo profesional, pero es igual, o sea, alguien que vaya a realizar, que sea especialista en un trabajo para el que se requiere y que no existe mano de obra actualmente demostrable en dicho país. Pues estos serían los requisitos sobre cómo aplicar. Recuerda que esto es algo que puedes hacer desde ya, o lo puedes hacer el año pasado o antes. El trabajo que va a hacer el gobierno debería ser facilitar, agilizar este tipo de procesos. Ya contamos con las herramientas, lo quieras hacer tú solo o quieras esperar que lo haga el gobierno por ti, pero la idea sería que el gobierno cree esa base de datos tanto de la oferta como de la demanda de trabajo, y pues estando con el respaldo del gobierno y que el gobierno está en buenas relaciones con los Estados Unidos a través de las embajadas, se realizaría probablemente con mayor facilidad este tipo de aprobaciones, y que el que aplique, el trabajador salvadoreño, pueda ir con mayor certeza a trabajar a los Estados Unidos. Pues contar, tú sabes, si tú vas a aplicar para una visa, para los que lo han intentado, pues tiene su costo, ¿verdad? No recuerdo si serían 100 o 150 dólares los que te piden para aplicar. No quiere decir que te la van a dar. Entonces también es una pequeña inversión que tienes que considerar, pero que de existir esta relación y que te precualifiquen en el Ministerio de Trabajo, facilitaría esta toma de decisión. No sé si incluso podrían hasta evitar esta cuota, o no sé si igual vas a tener que pagar la cuota. Si lo haces por tu cuenta, vas a tener que pagar una cuota. Esto es todo lo que tenía ahorita que informarles, para que podamos tener un mejor panorama sobre cómo va a funcionar este proceso y que entendamos que
aunque es algo que seguramente nos lo va a facilitar el gobierno, es algo que podemos estar trabajando ya por nuestra cuenta, que podemos estarnos rebuscando por ese trabajo y adelantarnos, ir adelante en cuanto a la búsqueda de los contratos temporales en los Estados Unidos. Tienen la información del tipo de visa, los requisitos y sobre cómo deberían de tramitar entonces este tipo de proceso o esperar a que el gobierno anuncie, pero recuerden que actualmente ya se ha puesto esa fecha de 31 de julio también. Bueno, que pasen un feliz día y espero poder saber de que hay muchos salvadoreños que tomen esta oportunidad y que los encontremos trabajando en los Estados Unidos y pudiendo así salir adelante ellos y sus familias. Saludos.